Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho y esta vez vamos a ver el segundo parcial de Mercantil 2. Pero como no va a dar tiempo a verlo tema por tema, lo vamos a ver en conjunto, ¿vale? Y empezaremos por los título-valores, que son documentos que incorporan derechos de carácter patrimonial. La transmisión del documento supone la transmisión del derecho. Puede servir como crédito en prenda e hipoteca y sirve para facilitar la liquidez. Principios generales: incorporación del derecho al título, la entrega del título permite exigir el derecho, posesión del documento para ejercer el derecho, lo que genera una apariencia de titularidad en beneficio tanto del acreedor como del deudor, principio de legitimación, principio de autonomía y principio de literalidad, ¿vale? El derecho puede desincorporarse del documento o incorporarse en otro en caso de robo o extravío, ¿vale? Esto significa que el derecho no muere si yo pierdo mi documento. En mi documento viene un derecho patrimonial, yo pierdo el documento o me lo roban, no significa que ya haya desaparecido. Disculpad. Títulos valores impropios o imperfectos. Tenemos los títulos de legitimación, que son prueba de un derecho y su entrega, por ejemplo la lotería, la contraseña de legitimación que libera al deudor cumpliendo una obligación, por ejemplo un resguardo en una discoteca. Por otro lado tenemos las cartas orden de crédito, que es que el deudor invita a otra persona a que pague un tercero, y la carta de patrocinio, que invita al destinatario a que conceda un crédito al beneficiario. Y por último tenemos las tarjetas de crédito, que es que el beneficiario se obliga con los empresarios a adquirir bienes y servicios dirigiéndose estos contra el emitente, y tarjeta de débito. Los titulares disponen del dinero que previamente han consignado. Estos son títulos valores impropios o imperfectos, títulos de legitimación y contraseña de legitimación, carta orden y carta de patrocinio y tarjetas de crédito y de débito. Clases de título valores. Según la influencia, pueden ser causales, el negocio causal influye en el funcionamiento de la obligación documental, o abstracto, que desconectan el documento del negocio causal. Por otro lado, según el modo de emisión, tenemos los singulares, se emiten de forma separada y aislada, como el pagaré o el cheque, y luego en serie, que son los que se rigen bajo la ley de mercado de valores, como por ejemplo son las acciones. Y según el sujeto que lo emite, puede ser público o privado. Bien, también tenemos que según el derecho incorporado, puede ser de pago o de crédito, como es el caso de cheque, pagaré o letra de cambio. Puede ser de participación, que son acciones, o puede ser de tradición, que es obtener una mercancía más una posesión mediata. Y aquí tenemos el resguardo y el conocimiento de embarque o la carta de porte. Es decir, si nos preguntan un derecho de tradición, un documento de tradición, vale, pues el resguardo, por ejemplo. Y uno de participación, las acciones. ¿Por qué? Porque te permiten participar en la sociedad anónima. Según el modo de designar al titular, tenemos los nominativos, los al portador y los a la orden. Los nominativos, para su transmisión se precisa la entrega del documento y la notificación al emitente para su inscripción, por ejemplo, en el caso del pagaré, de la letra de cambio, el cheque, nominativo, etc. Pero es una notificación, no un consentimiento. Al portador es la posesión, es lo de cheque al portador, es súper conocido esto. Pueden transmitirse mediante la entrega del documento, o sea, mediante traditio o tradición. El emitente debe abonar el crédito al poseedor legítimo. Y luego tenemos los que son a la orden, los cuales para la transmisión es preciso la notificación al deudor. El endosante responde ante el endosatario de la solvencia del obligado, pero es una notificación, no un consentimiento. Las acciones reivindicatorias no
son posibles, no se pueden efectuar, ¿vale? Los títulos al portador. Los efectos de pago en los títulos a la orden, si se han perjudicado por culpa del acreedor o si han sido realizados. Es decir, ¿cuándo están pagados los títulos a la orden? Pues cuando han sido realizados, han sido pagados, vamos, o cuando se han perjudicado por culpa del acreedor. Como título valores, vamos a ver el pagaré, la letra de cambio y el cheque. Empecemos por el pagaré. Es un título valor por el cual el firmante se obliga a pagar al beneficiario una determinada cantidad en un lugar y una fecha determinada en el propio documento. Es una promesa de pago, ¿vale? En cambio, el cheque y la letra de cambio son mandatos de pago. Pero el pagaré es una promesa. Puede ser extendido a la orden o nominativamente, pero nunca al portador. Caracteres. Es un título de pago o de crédito, es una promesa de pago, es un título formal, aunque no hay un modelo oficial, ¿vale? Y es efectivo al vencimiento. El vencimiento puede ser a la vista, o sea, cuando se presenta al firmante y vence en un año, plazo desde la vista, desde la presentación al firmante, en fecha fija o desde fecha. La función económica es aplazar una prestación pecuniaria. Los elementos personales son el firmante, es el obligado al pago, es el emitente del título, es el deudor. Yo, como firmante, pues firmo un pagaré, extiendo un pagaré a una persona que es el beneficiario, es el titular del documento, es el acreedor del firmante, que se convierte en endosante cuando lo transmite al tenedor, que es el tercero que obtiene el título del beneficiario mediante endoso. Entonces es endosatario, ¿vale? O sea, endosatario y tenedor es la misma persona, por así decirlo, ¿vale? Lo único que si ha sido endosado, pues se llama endosatario y si no, pues tenedor. O sea, que es la misma persona, que no pasa nada. Y el avalista es el que garantiza el crédito. Y si no se menciona quién se está avalando, se presume que se avala al firmante. Es decir, yo soy el firmante, yo extiendo el pagaré a mi beneficiario, ¿vale? Y este lo puede endosar a un tercero que se llama tenedor. Elementos formales. Que aparezca la denominación de pagaré, que esté la firma del emisor, o sea, del firmante, del deudor, y no hay un modelo oficial. Y queda sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En principio, cualquier pagaré, excepto los que son emitidos no a la orden. El libramiento, ¿vale?, es la emisión del pagaré. Surge la obligación del firmante de hacer frente al pago cuando venza sin que se requiera la aceptación. No hay aceptación, no se acepta el pagaré. Simplemente se paga cuando vence. Las menciones obligatorias, ¿vale? Como dijimos antes, pues eso, que aparezca la denominación de pagaré. Que sea una promesa de pago, ¿vale? Sobre una cantidad determinada. Si la cantidad tiene que aparecer en letra y el número. Y si la cantidad de la letra es diferente a la del número, prevalece la de la letra. Y si hay dos cantidades distintas, prevalece la cantidad inferior. Bien, tiene que aparecer el vencimiento, ¿vale?, cuándo se puede cobrar, pero si no aparece, se supone que es pagadero a la vista, o sea, desde la presentación. El lugar de pago, pero si no se indica, se considera el lugar de emisión y puede domiciliarse. Tiene que aparecer el beneficiario, la fecha y lugar de la firma del emisor. Si hay firmas falsas o que son de incapaces, las obligaciones de los demás firmantes no dejarán de ser válidas, ¿vale? Y tiene que sufragarse el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, salvo
los pagaré no a la orden, que los vamos a ver ahora después. Las cláusulas facultativas, ¿vale? Que precisan firma, tienen que estar firmadas, documentadas en el pagaré o anexos, pueden ser de intereses. Esto solo sirve para los pagarés a la vista o desde la vista, ¿vale? Y es lógico, ¿vale? Porque en los demás casos, o sea, los de fecha fija o un plazo desde la fecha, existe certeza del momento en el que se va a producir el pago y por tanto no es necesario introducir una cláusula de intereses, pues estos pueden ser directamente incorporados en el importe de la deuda cambiaria. Bien, otra de las cláusulas facultativas es no a la orden. Y esto significa que no puede endosarse, es decir, no puede transmitirse mediante endoso, sí por cesión ordinaria, pero no mediante endoso. Esto es importante porque estos pagarés no se someten al impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, ¿vale? Es decir, no pueden endosarse, pero sí por cesión ordinaria. La tercera cláusula es la de sin gastos o sin protesto. Se dispensa al tenedor de que levante protesto por falta de pago para ejercitar las acciones de regreso. Estas acciones las veremos después. Y la de cesión de la provisión. El beneficiario cede la acción derivada de su relación causal que originó el pagaré. Se puede ejercer acciones causales. Es decir, el beneficiario sí puede oponer al firmante acciones causales, porque es una relación entre ellos dos. Hay una relación causal, puedo usar esas acciones causales. Pero cuando el beneficiario lo transmite a un tercero, ¿vale? Al tenedor, al endosatario, el endosatario no puede oponer acciones causales al firmante, a no ser que se haga cesión de la provisión. Entonces sí puede. Bien, el endoso. El endoso es la declaración que el tenedor, endosante, inserta y firma en el documento legitimando a otra persona endosatario para ejercer los derechos incorporados en el documento. Es la transmisión del documento que hace el tenedor, que puede ser el beneficiario, ¿vale? Que lo endosa como endosante a un tercero, llamado en este caso, pues, endosatario o tenedor, porque se va a convertir en el tenedor. Vale. Recordemos que no pueden endosarse los títulos que son no a la orden, aunque sí por cesión ordinaria, importante. El endosante garantiza el pago salvo cláusula en contra, pero el endosante garantiza el pago. El endoso debe ser total, no puede ser parcial, pero puede ser limitado, que es distinto, ¿vale? No precisa puesta en conocimiento del deudor, o sea, del firmante, y ya está. Las clases de endosos pueden ser plenos, por la cantidad total del documento, o limitados. Los limitados pueden ser de apoderamiento y de garantía. Los de apoderamiento es el cobro del pagaré. El endosatario, yo, endosante, endoso el documento al endosatario, ¿vale? El endosatario, el tercero, no adquiere la propiedad del documento. Puede endosarlo solamente para la misma finalidad y está sometido a las excepciones que yo como endosante puedo realizar. El endoso de garantía, ¿vale? Es la pignoración del título. No se adquiere tampoco la propiedad y no queda sometido en este caso a las excepciones. Bien. También tenemos, según endosos, según las cláusulas, ¿vale? Pueden ser al portador, entre comillas, ¿vale? O sea, no es que sea al portador, porque recordemos que no puede ser al portador, pero se puede dejar en blanco, lo cual es un poco raro, porque te dicen no se puede hacer al portador, pero se puede dejar en blanco. Pero bueno. Con prohibición de ulteriores
transmisiones. Esto significa que sí se puede transmitir, pero el endosante no responde. Es decir, prohibición de ulteriores transmisiones es, vale, pues yo ahora soy endosante y pues te lo endoso, te lo doy, te lo transmito, pero yo no respondo. En otras ocasiones sí responde el endosante, pero si pone prohibición de ulteriores transmisiones, yo como endosante no respondo. Y luego también tenemos la de sin mi responsabilidad, que aquí también tenemos que el endosante no responde. Según la persona a la que se endose puede ser a terceros, ajenos, ¿vale? Al propio firmante, o sea, que se devuelva al firmante, o incluso a anteriores tenedores, que yo vuelva al que me lo vendió, ¿vale? Al que me lo endosó y se lo vuelva a endosar. Y por último, según el momento, puede ser antes del vencimiento, después del vencimiento y después del protesto. El aval. Todos sabemos lo que es un aval, ¿no? Es como una garantía. Es una declaración cambiaria mediante la cual el avalista, garantiza el cumplimiento de la obligación cambiaria del avalado, que en caso de no determinarse se presumirá que es el firmante. El aval es válido aunque la obligación sea nula salvo vicio de forma. No pueden oponerse excepciones personales. Bien, el pago del pagaré suena un poco redundante, pero bueno, el pago del pagaré produce efectos liberatorios para el firmante salvo dolo o culpa grave. Es decir, se paga el pagaré y se extingue porque se ha liberado, se ha producido la liberación. El pago puede ser por intervención. El firmante, el endosante o el avalista pueden designar en el pagaré a una persona para que ésta lo pague. Se libera a todos los endosantes posteriores. El pago por intervención debe documentarse mediante recibí. La falta de pago. Aquí tenemos lo que se llama acción de regreso. Las acciones cambiarias las voy a explicar después en otro vídeo. Aunque aquí las voy a mencionar, pero luego un vídeo exclusivo para las acciones cambiarias. Bien, la falta de pago genera lo que se llama acción de regreso. El tenedor debe acreditar que presentó el pagaré al cobro, salvo cuando ejercite acción directa contra el firmante o avalistas. La acción directa es también cuando hay falta de cobro, ¿vale? Pero la acción directa es frente a los firmantes, al firmante o firmantes y avalistas. Bien, cuando sea concurso de firmante, cuando el firmante haga constar en el pagaré el impago o cuando haya cláusula sin protesto. Recordemos que con la cláusula sin protesto se libera al tenedor de que tenga que realizar el protesto, ¿vale? El protesto notarial se hace 8 días tras el vencimiento. Y si el protesto dice que sí, que tiene que pagarse, deberá pagarse el pagaré y los gastos. Y si no procede el pago, pues se devolverá el pagaré al reclamante y además deberá pagar los gastos. Aparte de protesto notarial, también se puede hacer una declaración equivalente. Bien, la acción de regreso es que el pago hecho por un endosante le faculta a repetir contra los que le preceden y contra el firmante, así como contra el avalista, es decir, contra todos los obligados. El pago por el avalista le permite repetir contra el avalado y contra sus responsables. Simplemente es, vale, yo como endosante he pagado, pero es que tú me tienes que pagar ahora a mí, porque yo no tenía que haber pagado. O sea, sí, pero porque respondo de pago. Pero eres tú el deudor principal. Tú eres el que tienes que pagar. Bien, por último hablaremos del juicio cambiario. ¿Vale? Es un procedimiento especial que aparece en la LEC. Tenemos lo que se llama acciones extracambiarias fuera del ámbito cambiario, ¿vale? Que tenemos las causales que derivan de las relaciones jurídicas entre firmante y tenedor y beneficiario. El pago del título ocasiona la extinción de la relación causal. Si el título
resulta impagado o se perjudica por culpa del tenedor, pierde la acción causal y la cambiaria contra el deudor. Es decir, yo he perjudicado el pagaré por X tal, yo ya no puedo imponer una acción causal y además pierdo también la cambiaria. Es transmisible por cesión en la provisión, es decir, como ya recordaremos, si yo cedo si yo cedo el pagaré mediante cesión en la provisión, significa que puedo llegar a, el endosatario puede llegar a oponer esa acción causal, que se supone que no tiene que tener porque no tiene una relación personal, jurídica, con el firmante. No sé si esto queda claro. De enriquecimiento injusto. Es cuando es en perjuicio del tenedor. Prescribe a los 3 años de la prescripción de la acción cambiaria. Las acciones cambiarias son 2. La directa y la de regreso. ¿Vale? La directa va contra el obligado principal, en este caso del pagaré, contra el firmante y los avalistas. No precisa protesto ni declaración equivalente. Prescribe a los 3 años de vencimiento. Y luego tenemos la acción cambiaria de regreso, que va contra los obligados cambiarios, es decir, contra los endosantes, en este caso los avalistas, y contra el firmante, y sí requiere protesto o declaración equivalente. Prescribe al año de esta declaración equivalente o del protesto. Las excepciones cambiarias pueden ser personales o cambiarias. Las cambiarias son inexistencia o falta de validez de la declaración o falsedad de firma. Puede ser también la falta de legitimación del tenedor y, por último, la extinción del crédito. El pagaré electrónico en nuestro derecho no está admitido, aunque sí aparece en la propuesta del Código Mercantil, y los pagarés especiales tenemos los del Tesoro, que son valores mobiliarios, son deuda pública, y los pagaré de empresa. Lo siguiente que vamos a ver es la letra de cambio, que es un título valor formal y completo mediante el cual el librador, ¿vale?, ordena al librado a que realice un pago a favor de un tercero en un lugar y un momento determinado. Como vemos aquí, tenemos al librador, que es el emisor de la letra de cambio, que le manda al librado, que es el obligado al pago, a que pague al tomador, que es el beneficiario, una cantidad determinada. Bien, en un lugar determinado, ¿vale? Caracteres. Es un título de crédito de pago, como lo era también el pagaré. Es un mandato de pago, a diferencia del pagaré, que era una promesa. Normalmente hay un lapso entre libramiento y ejecución. Y es un título oficial porque aquí sí hay un modelo oficial que además se somete al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La función económica es el desplazamiento del crédito. Yo tengo un crédito y te lo desplazo tú. Yo tengo un crédito y yo te lo doy a ti para que tú lo pagues, ¿vale? Puede librarse a la propia orden, es decir, a la propia orden significa que el librador es la misma persona que el tomador. O al propio cargo, que significa que el librador es la misma persona que el librado. Me han preguntado por qué, qué sentido tiene. Y la verdad es que no lo sé muy bien. A lo mejor en el ámbito empresarial tiene sentido librarse letras de cambio al propio cargo. Pero bueno, tenemos que quedarnos con que a propio cargo es que el librador es la misma persona que el librado, yo mismo me encargo de pagar al tomador, y a la propia orden es que el librador y el tomador es la misma persona, es decir, yo librador ordeno a fulanito que me tenga que pagar a mí, que yo soy el tomador. Y ya está. Los elementos subjetivos son el librador, ¿vale? Emite la letra de cambio y responde
del pago. El librado es el deudor, ¿vale? Y es que resulta que el librado tiene una... Está al revés, ¿no? Ahora. Resulta que el librado tiene una deuda con el emisor, ¿vale? Entonces, a ver si me explico. El librado tiene una deuda, ponle, de 100 euros con el librador, ¿vale? Y resulta que el librador tiene una deuda de 100 euros con un tercero, con el tomador. ¿Qué es lo que hace? Pues el librador le dice al librado que pague al tomador y ya está. El tomador es la persona a favor de la cual el librado atiende una orden de pago, es el beneficiario. Otra vez tenemos endosante y endosatario y también tenemos avalista, que es el que garantiza el pago, como ya sabemos. Y si no se determina, se entiende que avala al librado aceptante y a falta de este al librador, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que avala al librado aceptante, es decir, el librado tiene que aceptar la letra de cambio. Si no la acepta, se avala al librador. El avalista no es nulo salvo defecto de forma, pero aunque la letra sea nula, si no es por defecto de forma, el aval es válido y no puede oponer excepciones personales. Bien. Como elementos formales tenemos que tiene que aparecer la denominación de letra de cambio, que es un mandato de cambio que tiene un modelo oficial, que se sufraga el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Tiene que aparecer la persona del librador, tiene que tener un vencimiento que puede ser a la vista, desde la vista, fecha fija o desde fecha. Tiene que aparecer el lugar del pago, tiene que aparecer quién es el tomador, la fecha y lugar de libramiento y la firma del librador. La aceptación debe hacerse constar en la letra o en un suplemento y no puede estar condicionada, ¿vale? Cuando acepta, el librado se convierte en obligado al pago, pero hasta entonces no. Y esto es importante porque si no acepta, no se le puede oponer las acciones cambiarias, ¿vale? Entonces no tiene responsabilidad extracambiaria tampoco. En vía de regreso para que el tenedor pueda exigir el pago anticipado mediante protesto o declaración equivalente. Volvemos a repasar que tenemos aquí las mismas acciones cambiarias de antes, la directa y la de regreso, y es que la directa se impone ante el obligado principal, o sea, ante el aceptante, ante el librado aceptante y su avalista, y no precisa de protesto ni declaración equivalente. Como antes, prescribe a los 3 años desde el vencimiento. Y la de regreso se opone a los obligados cambiarios, o sea, es decir, al librador, a los avalistas y a los endosantes. Y esta sí precisa protesto o declaración equivalente. Y prescribe al año del protesto o declaración equivalente. Bien. Y como último título valor importante que vamos a ver es el cheque, ¿vale? Que es un título valor a través del cual el librador, el emisor, da una orden o un mandato incondicional de pago a una entidad bancaria que es el librado para que satisfaga a la vista una determinada cantidad de dinero al tenedor legítimo del documento. Como vemos aquí, tenemos al librador, que es el emisor, que le pide al librado, al banco, que pague al tomador beneficiario, ¿vale? El cheque nace vencido, no es aceptado, ¿vale? No puede ser aceptado. Y no se puede poner ninguna fecha de vencimiento porque se tiene por no puesta, porque nace vencido, por eso se paga a la vista, o sea, desde la presentación. La finalidad económica es un instrumento de pago. Puede ser endosado, como la letra de cambio y como el pagaré, salvo no a la orden, que será por cesión ordinaria, y cuando son al portador se transmiten por tradición normalmente. Caracteres, ¿vale? Es una orden, un mandato, como la letra de pago, como la letra de cambio, perdón.
es una orden de pago incondicionado. Se emite a la vista, no tiene vencimiento, o sea, nace vencido, ¿vale? Es un instrumento de pago y no de crédito, por lo que no hay una fecha de vencimiento. Y es contra un banco en el que se han depositado unos fondos. Es decir, aquí nuestro amigo librador tiene que haber puesto al banco un dinerito ya. Tiene que haber incorporado un dinero a su cuenta bancaria, normalmente, porque si no, el librado no puede pagar, ¿vale? Elementos subjetivos. Tenemos al librador, que es el que emite el cheque, da la orden del pago al banco con quien tiene un contrato de cheque y había depositado unos fondos. Tenemos el librado, que es necesariamente una entidad bancaria, pero no es un obligado bancario en cuanto tal. Luego tenemos al tomador, que es un beneficiario. Y luego, como siempre, endosante, endosatario, avalista y avalado. Este último nunca podrá ser el banco, ¿vale? Porque no es un obligado cambiar. Como elementos formales tenemos que es una orden de pago que tiene que aparecer cheque y que no tiene un formato oficial, aunque normalmente pues cada banco pues tiene su librito de cheque, ¿vale? Y que se sufraga el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, salvo los que son emitidos no a la orden, porque se pueden emitir nominativamente a la orden y al portador como la letra de cambio. Recordemos que el pagaré solo puede ser nominativamente y a la orden, no al portador. Las clases según el libramiento puede ser en blanco para que se pague a una persona determinada, o sea, nominativo o a la orden, para que se pague a una persona determinada, no a la orden, o sea, que no se pueda endosar y solo se pueda transmitir por cesión, o para que se pague al portador. Y puede librarse a favor del librador, a favor de un tercero o contra el librador. Las cláusulas obligatorias del libramiento. Pues eso, que aparezca cheque, que sea un mandato de pago, que el librado sea un banco, que aparezca el lugar de pago y, por último, la fecha y lugar de emisión. Vale. En el cheque, recordemos, no hay aceptación. La aceptación solo está en la letra de cambio, que es lo que ocasiona que el librado sea un obligado cambiario. Pero en el cheque no hay una aceptación en cuanto tal, pero hay confirmación. ¿Qué significa? Que el banco dice que sí tiene fondos. El cheque se puede transmitir por endoso a una persona determinada o a la orden, ¿vale? Si es nominativo o no a la orden, por cesión ordinaria, y al portador pues se transmite por traditio normalmente porque es mucho más sencillo y más lógico. El aval, como ya hemos dicho antes, no puede ser lo del librado y si no se determina se supone que avala al librador, o sea, al emisor. El pago puede hacerse en cualquier momento, incluso antes del libramiento. Esto es lo que se llama cheque portatado. Bien, ¿cuándo debe hacerse el pago? Cuando el cheque es emitido y pagadero en España, en 15 días. Cuando el cheque es emitido en la Unión Europea y pagadero en España, 20 días. Y cuando el cheque es emitido fuera de la Unión Europea y pagadero en España, 60 días. ¿Vale? Si no se ha revocado y aún hay fondos, puede pagarse el cheque aun cuando ya ha pasado el plazo de pago. Es decir, a mí se me olvida, a mí me han extendido un cheque aquí en España y es pagadero en España y se me ha pasado y voy el día 16, el día 17, el día 18 desde la emisión y si aún no lo han revocado o si aún hay fondos, yo puedo cobrar ese cheque. Del mismo modo, la revocación puede hacerse antes de que se cumpla el plazo, pero el banco no tiene por qué aceptar esa
esa revocación, a no ser pues, que el cheque se haya perdido o cualquier cosa. Bien, las acciones cambiarias que se pueden hacer, como en el otro caso, es la directa y la de regreso. Bueno, en realidad la directa no hay, porque no se puede hacer contra el librado porque no es un obligado cambiario. Pero la de regreso es contra los demás obligados cambiarios, es decir, contra el librador, endosantes y avaristas. Y puede ser con protesto o declaración equivalente o sin protesto o declaración equivalente cuando es solo contra el librador. Esta acción prescribe a los 6 meses. Y ya está. Luego, por último, tenemos un poco lo que viene siendo los valores representados mediante anotaciones en cuenta que se rigen bajo la ley de mercado de valores. Hablamos, pues un poco así por encima, del principio de irreversibilidad, es decir, que si se opta por una anotación en cuenta, no pueden representarse mediante títulos. Pero si se ha optado primero por título, sí se puede anotar después con anotaciones en cuenta, siempre y cuando que haya un acuerdo. La transmisión es por transferencia contable, es decir, no hay traditio y no hay endoso, hay una transferencia contable. La inscripción, porque debe inscribirse, a favor del adquirente supone los mismos efectos que la tradición, pero no hay una tradición en cuanto tal, hay una inscripción, una transferencia contable y una inscripción. La constitución puede ser tanto en escritura pública como en documento privado. Normalmente también se añade a la constitución un acuerdo de que se ha querido usar esa forma de representación, una publicidad de dicho acuerdo y luego se inscribe y ya está. El certificado de legitimación aquí es un documento expedido por las entidades encargadas del registro contable para hacer acreditación de su expedición, como que, oye, que sí, que esto está así, está bien, ¿sabes? Las entidades que lo hacen para valores no admitidos a cotización en mercados secundarios oficiales son las empresas de servicios de inversión, y para los valores admitidos a cotización en mercados secundarios, Iberclear y las entidades adheridas. Recordemos que los valores admitidos a cotización en mercados secundarios de valores necesariamente tienen que estar representando mediante anotaciones en cuenta. Y ya está. Luego el libro también te habla del servicio de pago, que nada, es regulación de transferencias, adeudos y operaciones de pago, y dinero electrónico, que nada, tiene una ley propia, que es la 21/2011, pero vamos, que no hay que entrar mucho más ahí, porque lo importante de este primer bloque es lo que viene siendo los títulos-valores. El cheque, el pagaré y la letra de cambio. Y ya está. Hasta aquí el primer vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.